Fijemos, por ejemplo, ¿no?, que en Estados Unidos no es hasta los años 60, ¿no?, cuando empieza a intentarse hacer realidad aquello que aparentemente las leyes ya recogían, ¿no?, que era la igualdad entre los americanos, ¿no? La famosa sentencia del Tribunal Supremo, ¿no?, de Brown contra el Board of Education of Topeka, ¿no?, del año 64, es la famosa sentencia del Tribunal Constitucional que garantiza que, a pesar de que los afroamericanos podían ir a la escuela, solamente podían ir a la escuela de afroamericanos, ¿no?, y que los blancos tenían escuelas para blancos y escuelas para afroamericanos. Y eso pone de relieve que la igualdad no funcionaba, ¿no? Es decir, esa afirmación, ¿no?, el famoso caso de aquella señora, que no me acuerdo cómo se llama, Rose, ¿no?, que quiso sentarse, ¿no?, en el lugar, ¿no?, en el tranvía en que no le tocaba, Rose Parks, me parece que se llamaba, ¿no? Pues esa demostración de que la igualdad, ¿no?, el ejercicio de la ciudadanía también pasaba por ese tipo de reivindicaciones. Ahora, el presidente Obama, ¿no?, cuando ha recordado en su discurso para celebrar los 50 años, ¿no?, del discurso de Martin Luther King en la explanada de Washington, ¿no?, delante del monumento a Lincoln, ha dicho que aparentemente Estados Unidos ha avanzado mucho en las reivindicaciones que Martin Luther King planteaba, pero que sigue existiendo, decía, una discriminación legalizada. He buscado la frase hoy, ¿no? Lo que dijo es, dice, a pesar de que han pasado 50 años y que tantas cosas aparentemente han cambiado, estamos en una situación de discriminación legalizada, ¿no? Y de hecho, los datos que he podido comprobar hoy es que hoy en Estados Unidos hay más afroamericanos y afroamericanas desempleados que hace 50 años. Y que solamente 1 de cada 4 afroamericanos considera que la situación ha mejorado en relación a hace 50 años. También es cierto, y también lo dijo Obama, que quizá la población afroamericana ha quedó excesivamente pendiente de que una vez conseguidos esos derechos civiles, la realidad iba a cambiar. Y se acomodaron a una situación de segregación. Por lo tanto, venía a decir el presidente Obama que faltaba capacidad de activación cívica y ciudadana de los propios afroamericanos para reivindicar que esa realidad fuera realidad y que ellos también tenían que poner de su parte para que ello fuera así, ¿no? Y no esperar que la respuesta viniera del Estado, ¿no? ¿Dónde estamos ahora, no?, después de este brevísimo y esquemático, ¿no?, análisis histórico, si se quiere, ¿no? Estamos en lo que llamaríamos una tercera revolución industrial, en un momento de cambio de época, ¿no? No por casualidad he citado antes, ¿no?, estos dos momentos de cambio tecnológico, ¿no?, finales del siglo XIX, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, la máquina de vapor, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, el Fordismo, como momentos de gran cambio en la idea de ciudadanía, ¿no? ¿En qué momento estamos ahora? Estamos en un momento de transición también hacia una sociedad donde las formas productivas van a cambiar notablemente, están cambiando, ¿no? Las impresoras 3 dimensiones son seguramente una gran revolución de un nivel, digamos, que no podemos ni imaginar ahora en relación a lo que puede ocurrir en pocos años. Por lo tanto, el mundo de Internet, el mundo digital, no solamente en su mirada de comunicación, sino en su mirada productiva y de relaciones sociales, va a transformar esa realidad. Y, por lo tanto, ¿qué ocurre con la ciudadanía en ese contexto, ¿no? Lo que podemos ver es que, básicamente, la sociedad se ha vuelto mucho más compleja, más difícil, ¿no? Y esa complejidad tiene varias formas de expresión, ¿no? Yo ayer, en una charla parecida que di aquí a un grupo de rectores de escuelas de secundaria, les comentaba que a veces a mí me sorprende cuando alguien resuelve una situación de debate político diciendo, bueno, es que esto es muy complejo, ¿no? Y parece que diciendo esto es complejo, pues ya lo hemos resuelto, ¿no? Como no sabemos qué decir, pues decimos es complejo, ¿no? Bueno, intentaré un poco expresar qué es lo que entiendo yo por complejidad. Complejidad quiere decir, de entrada, y esto es expresión de la realidad actual, que hace más difícil o genera nuevos retos en torno a la idea de ciudadanía. Complejidad quiere decir que estamos en sociedades que son y van a ser cada vez más heterogéneas.
Es decir, que la heterogeneidad es un factor estructural de las nuevas sociedades. Esto hace más difícil la idea de ciudadanía. ¿Por qué? Porque ya, si siempre hemos dicho que no es lo mismo un ciudadano de primera, de segunda, ¿no? Vosotros tenéis aquí en Colombia la idea de los estratos, ¿no? Es una marca, digamos, de diferencia, que así podríamos considerar un cierto estigma, ¿no? De una colocación en estratos, digamos, de la gente. Muy bien. Yo creo que eso es un elemento, digamos, que nos indica un intento de recoger esa diversidad social, pero que requerirá hilar más fino, ¿no? Buscar, reconocer esa heterogeneidad como un elemento estructural. Un segundo elemento de complejidad es que la ciudadanía, la sociedad, es más reacia a aceptar decisiones que tengan solamente como justificadores el interés público, ¿no? Dirá, bueno, el interés público, ¿quién lo expresa? Lo expresa la opinión general, la opinión pública, el alcalde, el gobernador, el presidente de gobierno. Es decir, hay muchos niveles de representación. ¿Qué quiere decir interés público? Es decir, a usted le ha tocado que por su casa pase una autopista, o a usted le ha tocado que al lado de su casa le construyan un hospital o una cárcel o un depósito de residuos. Pues entonces se produce ese fenómeno que está muy estudiado en Estados Unidos del NIMBY, ¿no? Not in my backyard, ¿no? Yo no quiero al lado de mi casa que coloquen esto. Es que es necesario por el interés general. Bueno, pues no sé quién interpreta el interés general. Yo no estoy de acuerdo. Cuanto más heterogénea es una sociedad, más conflictos de intereses se plantean, más externalidades externas existen. Y esto aumenta la complejidad, porque ya no sabes con quién estás hablando, si esa persona representa al barrio o representa solamente un sector del barrio, ¿no? Un tercer factor de complejidad: tenemos más conocimiento que antes. Eso, a lo mejor imaginábamos que el aumento del conocimiento nos daría más certezas y nos está dando más incertidumbres. Yo comentaba en broma, pero que es serio, es una anécdota seria, de una amiga mía que es muy fumadora, ¿no? Que ella dice que fuma mucho porque así evita el Alzheimer, ¿no? Porque se ha descubierto, y me citaba un artículo de la revista Science, ¿no?, que la nicotina genera más conexiones neuronales, ¿no? Que por tanto, como hay más conexión neuronal, pues esto activa el cerebro y evita que haya procesos, digamos, de degeneración neuronal, que es una de las causas de la enfermedad de Alzheimer. Yo le decía, bueno, pero por mucho que hayas leído esto en una revista científica seria como es Science, tendrás cáncer de pulmón, por ejemplo. Dice, no, esto no está demostrado científicamente, ¿no? Dice, lo que está demostrado científicamente es que el fumar provoca infarto de miocardio. Entonces leí en un artículo de la revista Nature, que es la segunda o la primera revista más importante científica del mundo, que si tomabas vino tinto, que tiene taninos, va muy bien contra el infarto de miocardio, ¿no? Tiene que ser tinto, no puede ser blanco. Entonces dice, yo fumo y bebo vino tinto, ¿no? Y entonces me estoy, digamos, preparando para mi salud. Entonces el resumen fue, yo tomo los trozos de ciencia que me interesan, ¿no? Fijaos que eso, que puede ser una anécdota, refleja algo que es cierto. Es decir, cuanto más progresa la ciencia, más posibilidad tenemos de encontrar aquellos trozos de ciencia que nos justifican nuestras decisiones. Es decir, desde Karl Popper sabemos que es científico aquello que es falsable, ¿no? Aquello que puede, digamos, aquello que no pasa por la prueba de la falsabilidad, lo rechazamos como científico, ¿no? Porque no está sometido a la prueba de la experimentación. Por lo tanto, de alguna manera estamos reconociendo que la ciencia no nos da certezas absolutas, sino que el avance científico muchas veces lo que genera son más incertezas. Por ejemplo, imaginémonos, en el tema de las semillas transgénicas, que es un tema de debate hoy en Colombia como en otras partes del mundo, no tenemos certezas sobre este tema. Lo que tenemos es que el principio de precaución nos indica que deberíamos ir con cuidado con este tema. Pero el principio de precaución, si lo aplicamos de manera indiscriminada, a lo mejor nos llevaría a la inacción, ¿no? Entonces, ¿cómo somos capaces de trabajar con esa complejidad que significa el aumento de conocimiento científico, pero en cambio que ese conocimiento científico nos da más incertezas, ¿no? Un cuarto aspecto de complejidad, he dicho que daría 4, ¿no?, que es, desde el punto de vista de la ciudadanía, uno de los más importantes. Cada vez se acepta menos la regla de la jerarquía como mecanismo de funcionamiento.
Se acepta menos que ante las incertezas, ante las complejidades, aceptemos simplemente que el que manda, por ordeno y mando, por command and control, ¿no?, nos diga qué tenemos que hacer, ¿no? Por lo tanto, hay un rechazo a la idea del autoritarismo. Otra cosa es que se popularice la idea del populismo decisional, digamos, ¿no? Ante la complejidad, que alguien resuelva por ti, pues mira, ¿no?, si lo hace bien, pero rápidamente vamos a deteriorar este populismo decisional, porque consideraremos que a veces sí, a veces no. Es decir, que en el fondo estamos avanzando hacia sociedades en las cuales tomar decisiones públicas, tomar decisiones que afecten a la ciudadanía, va a ser más complejo, más difícil desde este punto de vista, y requerirá dos elementos centrales, que será viabilidad técnica, capacidades técnicas, pero sobre todo y también capacidades de generación de consenso social, de mayorías sociales. Es decir, las decisiones que tomemos tienen que ser técnicamente viables y socialmente viables. Y para que sean socialmente viables tenemos que conseguir que esas decisiones sean incluyentes, es decir, que el máximo de personas las podamos incluir en este proceso de toma de decisiones, ¿no? En cambio, tenemos una visión del Estado que decide en nombre de todos y que decide por todos. Pero claro, en esta tercera revolución tecnológica que decimos, lo que hemos visto es que una expresión típica del siglo de las luces y de la Ilustración, que era la Enciclopedia Británica, ha tenido que claudicar ante la capacidad de generación de conocimiento colectivo que es Wikipedia, ¿no? Es decir, la Enciclopedia Británica, después de 244 años que se hacía, ha decidido cerrar su edición porque no puede competir con Wikipedia, ¿no? ¿Qué es Wikipedia? ¿Es algo que surge de una empresa, de un Estado? ¿Alguien se acuerda de la enciclopedia que hizo el señor Bill Gates, que se llamaba Encarta? Desapareció, ¿no? ¿Por qué? Porque no puede competir con Wikipedia. ¿Wikipedia de quién es? ¿Es de una empresa, es de un Estado? No, es una creación colectiva. Diríamos, en términos económicos, de análisis de bienes económicos, diríamos que es un bien común. Hay una fundación que la gestiona, pero se basa en la capacidad horizontal, no técnica, no hay unos expertos, sino el que dictamina que un concepto avance o no avance es el proceso de edición colectiva sobre ese concepto, la depuración que el propio uso del concepto acaba, digamos, generándose. La propia, por lo tanto, contraste de ideas, ¿no? Lo que sería el crowdsourcing, ¿no? Es decir, la idea de que la mayoría, la multitud puede colectivamente generar conocimiento, ¿no? Yo creo que es un buen símbolo, ¿no? Como lo es también Linux, por ejemplo, en el ámbito del software, ¿no? La capacidad, es decir, el software libre de open access es más, digamos, capaz de responder a los problemas porque la aportación del conjunto de usuarios y de programadores consigue que avance más rápidamente que algo que está cerrado, ¿no?, en un software que está cerrado. Esto nos indica que estamos en una realidad, en esta tercera revolución industrial, que se parece más a un bazar que a una catedral. Y utilizo estos símbolos porque se han utilizado, ¿no? La catedral era algo que se organizaba desde arriba, había un arquitecto y un rey que le encargaba a un arquitecto una catedral, él hacía los planos de la catedral y la catedral simplemente se ejecutaba. En cambio, un bazar es una forma de construcción de un espacio comercial por agregación, por incorporación de agentes, que encuentran en la cooperación y en la competencia formas de mejora y de mejora de la capacidad comercial de ese espacio. No corresponde normalmente a un diseño previo, sino que se da a través de un proceso de agregación de intereses y de voluntades, ¿no? Por tanto, la idea de ciudadanía, si la vinculamos con el concepto de catedral, vemos que es una ciudadanía pasiva. Si la vinculamos a un concepto de bazar, vemos que es un concepto de ciudadanía activa, ¿no? Por tanto, ahí tenemos una expresión del cambio de época, ¿no? Conseguiremos sociedades más cívicas en la medida que sean sociedades más movilizadas, más autónomas, más conscientes de sus derechos y sus deberes,
más dispuestas a asumir responsabilidades, seguramente más confiadas internamente entre sí, con más capital social. Esto yo creo que es un elemento importante, ¿no?, porque nos pone de relieve la idea, ¿no?, de que estamos en una situación en que cada vez vamos a estar más insatisfechos con la ley y más preocupados por lo que sucede. No por lo que nos dicen, sino por lo que practicamos y por lo que practican, ¿no? Es decir, en el fondo, hoy reclamar formación cívica es reclamar que la gente sea más capaz, a través de un proceso formativo, de reivindicar que lo que está escrito se cumpla. La mejor formación cívica sería aquella que hace a los ciudadanos exigentes en relación al cumplimiento de aquello que está escrito. Por lo tanto, el tipo de ciudadanía a la cual debemos aspirar probablemente como sociedad es aquella ciudadanía que tenga capacidad de acción, que se pueda movilizar, que sea consciente de sus derechos y que los reivindique, ¿no? Por lo tanto, que una sociedad más cívica, desde mi punto de vista, sería una sociedad con más capacidad de agencia, con más capacidad de hacer. No es tan importante pensar, discutir como hacer, ¿no? Estamos avanzando en una sociedad donde participar no será solamente discutir, sino hacer, ¿no? Y hacer quiere decir ser capaz de tener esa autonomía, ¿no? Entonces, para conseguir, y en cambio evidentemente estamos en una sociedad que tiene, como se dice, utilizando un concepto que se ha hecho también muy famoso, una sociedad con más desafección democrática, ¿no? ¿Qué quiere decir desafección democrática? Quiere decir una sociedad que sí que confía en que la democracia es el mejor sistema de organización y de gestión y de decisión política, pero que no está a gusto con la calidad de esa democracia, ¿no?, con la forma en que esa democracia funciona. Es decir, hay una reivindicación de las promesas incumplidas de la democracia, ¿no?, parafraseando a Bobbio, ¿no? Por tanto, una democracia que tiene que ser realidad, ¿no?, que no tiene solamente que consistir en las reglas de juego, sino también en los valores, ¿no? Entonces, ¿cómo avanzamos, ¿no?, para hacer que esto sea así, ¿no? Es decir, si hablamos de formación cívico-política, ¿de qué tipo de formación necesitamos? Pues una formación en la cual, digamos, todos seamos corresponsables. No podemos imaginar que vendrá alguien y que nos dirá cómo tenemos que ser ciudadanos, ¿no? Tenemos que practicar la ciudadanía, ¿no? Para mí, ayer que tuve la oportunidad, por ejemplo, de visitar el Centro Cultural de Moravia, para mí el Centro Cultural de Moravia aquí en Medellín es una expresión de ciudadanía, ¿no? Porque lo que se está haciendo allí es ejercer, ¿no?, usar, utilizar, apropiarse de una infraestructura que se hizo desde el punto de vista público, institucional, pero traspasar, ir más allá de esa infraestructura y convertirlo en algo que es propiedad de los que lo usan y propiedad del barrio. Por lo tanto, se está apropiando. Eso, en la medida en que se apropia, en que es propio, se defiende. En la medida en que se ve como algo externo, es algo foráneo. Nadie nos ha consultado, nadie nos ha permitido intervenir, por lo tanto, no lo siento como mío, ¿no? Yo creo que este es un elemento también central. Por lo tanto, ¿quién tiene que intervenir en ese proceso de formación cívica? Para mí, todos. Es decir, ayer lo que vi pues es una reunión de líderes vecinales, una clase de gimnasia, una clase de canto coral, una clase de pintura para jóvenes, unas reuniones. Aquellos estaban apropiándose esos espacios y estaban ejerciendo unos derechos, ¿no?, que los hacían, ahora se dice, los empoderaban, ¿no?, los hacían más potentes, ¿no? Si eran capaces de asumir esas funciones, eran más capaces también de reivindicar más cosas, ¿no? ¿El qué? ¿Qué es lo que tenemos que formar, ¿no? Básicamente, ciudadanos que sean más exigentes, que exijan transparencia en las decisiones públicas, que luchen contra la opacidad en la toma de decisiones, que exijan que no se tomen decisiones en su nombre,
sin que hayan sido, digamos, consultados, implicados, ¿no? Por lo tanto, ciudadanos más informados. Sin información es difícil que tú seas ciudadano, ¿no? Por lo tanto, la información es un elemento central. Y Internet nos favorece eso, también favorece la desinformación, pero favorece también que haya información, porque no hay solamente los canales oficiales de información o los canales de los medios de comunicación más o menos estandarizados institucionales, sino que también hay posibilidades de que los ciudadanos seamos periodistas, ¿no? Que podamos, digamos, tener nuestro blog, lanzar nuestras fotografías, sacar nuestros vídeos, es decir, pluralizar las fuentes de información. La pluralidad es buena, ¿no? Forma parte de ese elemento que decíamos, ¿no? ¿Cómo generar esta formación? Yo claramente sería partidario de procesos de experimentación, una visión inductiva de la formación, ¿no? La gente tiene que probar, ¿no? Probarse a sí mismos, asumiendo responsabilidades, equivocándose. Es importante la idea del error, ¿no? Como algo que forma parte, digamos, de la capacidad, digamos, de mejora de una sociedad. Lo más importante es evitar la retórica, ¿no? Yo me acuerdo que hicimos un análisis de las políticas ambientales de la ciudad de Barcelona, ¿no? Hicimos una encuesta luego a la ciudadanía, donde intentábamos saber a los barceloneses cuál era el grado de información y de conocimiento que tenían sobre las políticas ambientales, ¿no? Digamos, la polución, el ruido, el tratamiento de residuos, mil cosas, ¿no? El agua, la energía. Y luego teníamos una serie de preguntas que tenían más que ver no con la información y con el conocimiento, sino con las actitudes, con lo que hacían, con lo que estaban realmente haciendo, las prácticas. Y nos salieron 4 grupos de ciudadanos, ¿no? Ciudadanos muy bien informados, con mucho nivel de comunicación y que tenían prácticas y conductas coherentes con ese nivel de información y de comunicación, ¿no? Esos eran los activistas, los convencidos, los que eran consistentes, ¿no? Su información y su acción eran consistentes. Luego encontrábamos un caso muy importante, muy interesante para mi punto de vista, que era aquellas personas que tenían poca información, poco conocimiento, pero que sus prácticas eran muy sostenibles. Básicamente por una razón de que venían de una realidad en que les había faltado cosas, ¿no? Se recordaban una época de carencias y por lo tanto cerraban la luz cuando no la necesitaban, ahorraban en el agua del grifo, pero no lo hacían por ser ecologistas, simplemente por no gastar, ¿no? Aprovechaban hasta el último momento. Es decir, eran personas más bien mayores de edad, más mujeres que hombres, y que tenían actitudes ambientalistas, es decir, eran ecologistas sin saberlo. Luego, lo más preocupante para mí eran aquellos más bien jóvenes, más bien hombres que mujeres, que tenían mucha información y mucho conocimiento, pero sus actitudes y sus prácticas no tenían nada que ver con ese conocimiento y con esa información. Les llamamos los retóricos, ¿no? Eran retóricos, o sea, se expresaban muy bien, pero luego veías que en sus prácticas no hacían nada de lo que tenían que hacer, porque ellos sabían perfectamente qué tenían que hacer. Y luego existían un grupo también importante, no tan importante quizá, pero residual, pero importante también, que no tenían ni información ni conocimiento, ni sus prácticas eran ambientales. Digamos que de alguna manera eran reactivos, ¿no? Eran casuales en su relación con este tipo. Entonces encontramos los convencidos, los tradicionales, los retóricos y los reactivos, ¿no? Y clasificamos un poco, ¿no? a la población barcelonesa. Para mí lo interesante era ver que de alguna manera lo único que nos permitiría mejorar nuestras condiciones de vida en la ciudad era que el sector de retóricos, sobre todo, ¿no?, tuviera prácticas mucho más consistentes con lo que sabía y con lo que tenía información. Y en cambio normalmente veías que era gente bien formada, con buenos recursos, pero que sus conductas, digamos, eran lo que a veces se ha llamado, Mankur Olson llamaba los free riders, ¿no? Los que quieren viajar gratis, ¿no? Bueno, ya lo harán los otros esto, yo no me ocupo de estos temas, ¿no? Este es el factor clave, ¿no?, más grave de una falencia de ciudadanía, ¿no? Esa incoherencia entre práctica y acción.
Bien, yo creo que estos serían los elementos básicos, ¿no? Es decir, cómo mejoramos nuestra capacidad. Un ciudadano es hoy alguien que tiene que ser confiado en relación a sus ciudadanos y desconfiado en relación al poder. Diría que esa sería una buena práctica, ¿no? Es decir, confiado en relación a sus conciudadanos y que practique la desconfianza democrática, que es distinto de la desconfianza liberal. La desconfianza liberal parte de la hipótesis que los poderes entre sí ya se controlaban, el ejecutivo, el legislativo, el judicial. La desconfianza democrática cree que esos poderes en realidad están mucho más mezclados de lo que parece y por lo tanto tenemos que tener menos confianza en ellos y tenemos que ser más activos como ciudadanos porque es la única manera de conseguir algo tan revolucionario hoy día, que es que simplemente lo que dicen las leyes se cumplan, que la democracia que se nos afirma que tenemos sea realidad. Esto es ser revolucionario hoy día, ¿no? Es reivindicar la revolución ciudadana, ¿no? Acabaría con una frase que me gustó mucho ayer cuando la leí visitando la Biblioteca España, ¿no? Arriba en Santo Domingo, ¿no? Decía, es una frase que no es mía ni es una frase de Ernesto Galeano, ¿no? de Eduardo Galeano, ¿no? Que dice: somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Muchas gracias. Buenos días. Quisiera preguntarle sobre una inquietud que nace a raíz de la situación actual colombiana. Creo que es muy común encontrar a ciudadanos con una alta vehemencia para reclamar sus derechos, pero con una inmensa intensidad para omitir los deberes. Creo que tiene que ver con ese cortoplacismo que tenemos para entender unas necesidades que nos abarcan y que no sabemos que esos deberes repercuten en nuestros derechos, ¿cierto? La pregunta viene siendo cómo lograr una mayor participación del ciudadano en sus deberes, cómo hacer percatar a la gente que somos parte del problema y de la solución. Gracias. Creo que es una pregunta muy acertada, en el sentido, una reflexión muy acertada, ¿no? Es evidente que es más fácil siempre reclamar derechos que asumir deberes, ¿no? Implícitamente creo que he contestado, ¿no? Diciendo, las personas son más capaces de asumir sus responsabilidades si considera que han participado en la generación de estas responsabilidades, ¿no? O sea, lo peor de alguna manera es la sensación de que los deberes han sido situados, o sea, los derechos se aceptan fácilmente porque, lógicamente, lo que hacen es darte más oportunidades. Pero los deberes es algo que aparentemente te viene impuesto si tú no has podido participar en la generación de este deber, ¿no? Es decir, es muy distinto que tú, imaginémonos un espacio de riego, ¿no? de irrigación en un campo, ¿no? Para poner un ejemplo clásico, ¿no? En el cual tú eres un regante, ¿no? un agricultor que tiene derecho al uso del agua. Y tú tienes derecho al uso porque formas parte de la comunidad de ese territorio. Pero eso implica al mismo tiempo que tú tienes que tener una serie de obligaciones. No puedes abusar de este recurso porque si abusas de ese recurso va a desaparecer. Esto te obliga a pagar unas cuotas para que la gestión de ese recurso se pueda hacer, etcétera, etcétera. De alguna manera tú aceptas los deberes si entiendes que formas parte de esa comunidad que gestiona el recurso y que gobierna el recurso. Y por lo tanto tú puedes participar en las decisiones que afectan también a los derechos y a los deberes, ¿no? Me estoy refiriendo a algo que Elinor Ostrom, ¿no? La premio Nobel de Economía de hace 3 años, que falleció el año pasado, menciona como el gobierno de lo común, ¿no? Hay un recurso y una comunidad. Eso no es algo que funciona de manera autónoma, funciona a través de un proceso de gobernación, de gobernanza de ese recurso, en el que forman parte todos los implicados en este recurso y que son capaces de castigar las infracciones que se dan en la medida que consideran que ese recurso es propio y es común y que ellos son propietarios, ¿no? de ese recurso, ¿no? A lo mejor no es así, pero yo imaginaría, ¿no? que en el Centro Cultural de Moravia, cuando alguien
digamos, erosiona, perjudica el mantenimiento de ese centro, aquellos que se benefician del funcionamiento de ese centro le están diciendo a esa persona que está haciendo algo que no conviene, ¿no? Porque está perjudicando los intereses de todos. En la medida que se sienten formando parte de ese recurso y de esa comunidad que gestiona el recurso, los deberes se sienten como algo propio. En la medida en que se ven como algo externo, como algo impuesto, entonces en esa medida la única manera de que cumplamos esos deberes es que nos obliguen a hacerlo. Creo que esa es un poco la distinción. Por lo tanto, la forma de participar es la forma de sentirse implicado, ¿no?, en las decisiones y también en las exigencias que esas decisiones implican, ¿no?